La comisaría La Concordia, en las afueras de la ciudad, era un monumento a la memoria del miedo. Construida en los años 40, sus paredes de piedra gris habían absorbido los gritos de los interrogatorios brutales de los 70 y 80, antes de ser cerrada por reestructuración en los 90. Ahora era solo una sombra húmeda, custodiada por Antonio Márquez, un policía retirado que necesitaba el empleo para pagar las medicinas de su esposa. Para él, el pasado era un rumor lejano. Él había sido un oficial de barrio, un hombre que creía en la ley escrita y cuyos pecados mayores eran las multas de tránsito arregladas para sacar un extra. El viento de enero cortaba como un cuchillo en los pasillos interminables. Durante su primera semana, Antonio había sentido la clásica opresión del abandono, pero luego vinieron los ruidos. No ratas, sino pasos acompasados, como de botas militares, que resonaban en el piso de arriba cuando él estaba abajo. Murmullos en celdas vacías. El olor repentino a tabaco negro y sudor de miedo. Los otros guardias nocturnos, hombres más jóvenes, se negaban a patrullar el sótano o el ala oeste. «Ahí vive el vengador», le dijo uno, bromeando con una risa tensa. Dicen que era un poli de los viejos, de los duros. Lo acusaron de traición y lo ejecutaron en el patio. Ahora, cada enero, cuando el frío se mete en los huesos, vuelve para revisar cuentas. Antonio desestimó las historias. Pero esa noche, mientras hacía su ronda en el ala de detenidos, su linterna barrió una celda y, por un instante, iluminó la figura de un hombre de pie en el rincón más oscuro con un uniforme verde oliva descolorido. Cuando la luz volvió, no había nadie, solo el frío, que se había intensificado. La curiosidad mató al gato, pero a un policía retirado lo lleva a abrir archivos viejos. En una oficina administrativa abandonada, un cajón de metal oxidado se negaba a cerrarse por completo. Antonio, impulsado por un mal presentimiento, lo forzó. Dentro, bajo capas de polvo y hojas de periódico amarillento, había un expediente manila atado con un cordel. En la cubierta, escrito con tinta morada ya desvaída, decía: Caso 712, traición interna, Capitán Raúl Mendizábal. Debajo, una fotografía, un hombre de rostro severo, con bigote y ojos penetrantes. Antonio sintió un escalofrío. Sacó el contenido. Informes mecanografiados acusaban a Mendizábal de filtrar información a la guerrilla estudiantil. Testimonios contradictorios. Una orden de ejecución extrajudicial firmada por un comandante cuyo nombre le resultaba vagamente familiar. Y entonces, en el fondo del fajo, encontró otra foto. Era una foto policial, de frente y perfil. Mostraba a un hombre joven, asustado, con un ojo hinchado. Antonio dejó caer el expediente. La fotografía era de un testigo que él conocía, de cuando tenía 20 años, antes de entrar a la academia. Algo resonaba en su mente. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué estaba en el expediente de un hombre muerto? Con manos temblorosas, levantó la foto. Al otro lado, escrito a lápiz, una sola frase. El testigo mudo. Su silencio tuvo precio. Un recuerdo reprimido estalló en su mente. Una noche de 1986, siendo un cadete, había visto a dos oficiales superiores sacando a un hombre malherido de un auto. Uno de ellos lo miró a los ojos y le dijo: «No viste nada, muchacho». «Es por tu carrera». Antonio, asustado, asintió. Había sido su pecado de omisión. Había enterrado ese recuerdo bajo décadas de servicio correcto. Un sonido metálico lo sacó de su trance. Al girar, vio que la puerta de la oficina se había cerrado. Y tras él, de pie, silencioso, estaba el capitán Mendizábal. No era un fantasma translúcido, era sólido, real, con su uniforme impecable pero salpicado de barro seco en las rodillas. Sus ojos no brillaban, eran pozos vacíos, oscuros como la boca de un túnel. Antonio retrocedió, topando con el escritorio. La linterna en su mano comenzó a parpadear intermitentemente, proyectando destellos caóticos sobre la figura. Mendizábal no se movió, solo alzó una mano, señalando a Antonio con un dedo huesudo. La boca no se abrió, pero una voz grave, rota por el estático de una radio vieja, llenó la habitación. Testigo, mudo, tu silencio me costó la vida. Antonio tragó saliva. Yo era un cadete, no sabía nada. Sabías suficiente. Tu carrera floreció. La mía se pudrió aquí.
Con un gesto de la mano del fantasma, las puertas del pasillo exterior se cerraron una tras otra. Un estruendo metálico que resonó como disparos en la noche. La luz parpadeante de la linterna de Antonio se estabilizó por un momento, barriendo las paredes. Donde antes había yeso agrietado, ahora había manchas oscuras, marrones, que se esparcían como telarañas de sangre seca. El hedor a cobre y tierra húmeda se volvió abrumador. «No fue mi culpa», gritó Antonio, el pánico rompiendo su compostura. La culpa es una cadena. El que ordenó, el que ejecutó y el que cayó. Todos eslabones. Mendizábal dio un paso adelante. Su boca se abrió por fin, revelando no dientes, sino oscuridad. Es enero. Es hora de pagar. Antonio, acorralado, miró la foto en el suelo, luego al fantasma. Un torrente de emociones lo inundó. Miedo, culpa y una rabia antigua contra el sistema que lo había convertido en cómplice. ¿Y qué querías que hiciera? Era un niño. Su grito resonó en la oficina cerrada. La figura se detuvo. Los ojos vacíos parecieron fijarse en él con una intensidad nueva. La linterna, en su último estertor, iluminó por completo la pared detrás del fantasma. Allí, escrita con lo que parecía sangre fresca, una palabra se repetía una y otra vez como un grito: justicia. La oscuridad fue absoluta. Antonio jadeaba, el sonido de su propio pánico llenando el vacío dejado por la linterna muerta. Pero la presencia del capitán Mendizábal era una presión tangible, un frío que le mordía los huesos. «¿Qué quieres de mí?», imploró Antonio, su voz quebrada. La verdad, la confesión que nunca se escuchó en mi juicio. La voz del fantasma ya no venía de un punto fijo, ahora parecía emanar de las mismas paredes manchadas. Antonio, con la espalda contra el escritorio frío, sintió cómo los recuerdos que había enterrado durante 30 años irrumpían con una claridad dolorosa. No solo había sido el cadete que vio algo, había sido el cadete que semanas después recibió un ascenso sorpresivo, saltándose a compañeros más merecedores. Había sido el oficial que, años más tarde, al reconocer en un viejo archivo la foto del hombre malherido, el guerrillero que Mendizábal supuestamente ayudó, decidió no reabrir el caso. Había priorizado su comodidad, su carrera, su miedo. «Lo vi», admitió Antonio, las palabras saliendo como un suspiro forzado. «Lo vi cuando lo sacaban del auto. Estaba destrozado, y yo me hice el ciego. Luego acepté el ascenso. Sabía que era un pago por mi silencio». Un gemido, largo y lleno de un dolor infinito, surgió de la oscuridad frente a él. Ese hombre era mi informante, un estudiante asustado. Lo torturaron para que me incriminara. Y tú, tu silencio validó su mentira. Antonio sintió náuseas. No había sido solo cómplice de una injusticia. Había sido el sello que autenticó una farsa legal. «Lo siento», gritó, y esta vez las lágrimas calientes surcaron sus mejillas. «Lo siento, capitán, era un cobarde». La oscuridad pareció vibrar. En la pared, la palabra escrita en sangre comenzó a brillar con un fulgor rojizo y enfermizo, iluminando tenuemente la habitación. El fantasma de Mendizábal estaba más cerca ahora, y en sus ojos vacíos, Antonio creyó ver un destello de algo. Expectación. La luz espectral de la pared reveló algo más. El expediente en el suelo estaba abierto en una página específica. Era la declaración falsa del estudiante torturado, con la firma temblorosa del muchacho. Y al lado, una nota al margen escrita por el comandante corrupto. El cadete Márquez confirmó la versión, silencio comprado. La prueba era irrefutable. Antonio se hundió aún más en su culpa. «¿Qué debo hacer?», preguntó, derrotado. La justicia que me negaron, la verdad que enterraron contigo. Mendizábal extendió un brazo, no para tocarlo, sino para señalar la puerta. De un modo imposible, la puerta de la oficina crujió y se abrió unos centímetros, revelando el pasillo oscuro más allá. El comandante que firmó mi orden aún vive, retirado, honrado. Su nombre está en una placa en la academia. Antonio lo sabía. Era un anciano respetado que daba charlas sobre los valores policiales. El fantasma se acercó y su frío era ahora una helada que quemaba. Eres un eslabón. Puedes ser el último. Rompe la cadena.
lleva este expediente. Dile al mundo la verdad, o La voz se hizo más grave, más amenazante. sustitúyeme aquí. La comisaría siempre necesita un guardián eterno. Antonio miró la puerta entreabierta, luego la fotografía de sí mismo joven y asustado. Era una elección imposible. Redimirse enfrentándose al sistema que lo había protegido y al fantasma que lo atormentaba, o convertirse en otro espectro atrapado para siempre en este purgatorio de concreto. Tomó el expediente con manos temblorosas. «Lo haré», susurró. «Pero, ¿y tú? ¿Descansarás?» La sombra de Mendizábal pareció encogerse un poco. Cuando la verdad vea la luz, quizás. Pero primero debes pasar la prueba final. Salir de aquí con vida. En ese instante, todas las luces de emergencia de la comisaría, muertas desde hacía años, parpadearon y se encendieron con un resplandor siniestro, bañando los pasillos en una luz roja intermitente. Y desde las profundidades del sótano se escuchó el sonido de una celda abriéndose. La comisaría ya no estaba abandonada. Bajo la luz roja intermitente, Antonio vio sombras de movimiento en los pasillos, siluetas de oficiales con uniformes antiguos arrastrando figuras que luchaban. Escuchó golpes sordos tras las puertas cerradas, el llanto de hombres. El pasado se estaba reeditando y él era un intruso en su propio tiempo. La única ruta que no bullía con espectros era la que llevaba hacia abajo, la escalera al sótano, el lugar de las ejecuciones. Ahí está tu prueba. Resonó la voz de Mendizábal, ahora proveniente de la propia garganta de Antonio, un pensamiento implantado. Enfrenta lo que ayudaste a esconder. Con el expediente aferrado contra su pecho como un escudo, Antonio descendió. Cada escalón crujía como un hueso. El aire se volvió denso, a tierra húmeda, orina y pólvora vieja. El sótano era un espacio amplio y bajo, con celdas de barrotes oxidados a los lados. Al final, bajo un único foco colgante que oscilaba sin electricidad aparente, había una silla de metal clavada al suelo y frente a ella una pared llena de impactos de bala y manchas oscuras. En la silla, atada con sombras que se retorcían, estaba la figura de un hombre, el estudiante informante, con el rostro de la foto del expediente. Al ver a Antonio, alzó la cabeza. «¿Por qué?», susurró, con la voz de Mendizábal y la suya propia mezcladas. Antonio sintió que las piernas le fallaban. No era solo un fantasma, era la víctima colectiva, el símbolo de todas las injusticias que había permitido. «No puedo cambiar el pasado», dijo Antonio, su voz firme por primera vez. «Pero puedo cargar con él, y puedo gritar la verdad». Se acercó a la silla y con un gesto que no entendía, desató los nudos de sombra. No con las manos, sino con la voluntad de su confesión. La figura del estudiante se disolvió y en su lugar quedó el capitán Mendizábal, de pie, mirándolo. Los ojos vacíos ahora tenían una chispa tenue. Has aceptado el peso. Eso es más de lo que hicieron ellos. Dio un paso al lado, señalando una puerta trasera del sótano que Antonio jamás había visto, que conducía al exterior. Ve, cumple tu palabra. Mi descanso depende de tu valor. Pero cuando Antonio se dirigió hacia la puerta, el suelo bajo sus pies cedió. No era un truco del fantasma, era la misma comisaría, reclamando su parte del trato. Una mano fría y sólida, la de Mendizábal, se cerró alrededor de su tobillo. La justicia requiere un guardián. Hasta que se haga, tendrás que ocupar mi lugar. El frío de la mano espectral en su tobillo era un hierro candente de hielo. Antonio gritó, más de sorpresa que de dolor, mientras era arrastrado hacia atrás, lejos de la puerta que prometía la libertad. El capitán Mendizábal lo sujetaba con una fuerza sobrenatural, sus ojos ahora brillando con una luz grisácea y triste. Prometiste la verdad, pero la comisaría tiene hambre de justicia. No puede esperar. Antonio forcejeó, pero era inútil. Vio cómo la puerta al exterior, bañada por la luz gris del amanecer que empezaba a filtrarse, se alejaba. «Te di mi palabra», gritó, aferrándose al expediente que se le arrugaba en las manos. «Déjame cumplirla». Pero el fantasma solo sacudió la cabeza lentamente. Tu arrepentimiento es real, pero este lugar está construido sobre mentiras. Necesita un núcleo de verdad para no desmoronarse. Tú serás ese núcleo, mi vigilante, hasta que otro rompa la cadena.
Antonio comprendió entonces la trampa de la redención en un lugar maldito. No bastaba con confesar, había que purgar. El fantasma no quería venganza contra él, quería un reemplazo. Quería que Antonio se convirtiera en el nuevo ancla espiritual del horror, el guardián que mantuviera viva la memoria del crimen hasta que la justicia terrenal llegara. Sintió una calma fría y desesperada. Si esa era la única forma de que la verdad saliera, asintió, dejando de luchar. «Está bien», susurró, «pero el expediente debe salir». Con un último esfuerzo, lo arrojó hacia la puerta entreabierta. El fajo de papeles aterrizó justo en el umbral. Medio dentro, medio fuera. El fantasma de Mendizábal lo observó, y por primera vez su rostro severo mostró algo parecido a la paz. Su mano se abrió, soltando el tobillo de Antonio. Que tu vigilancia sea más fuerte que mi rencor. Luego, la figura del capitán comenzó a desintegrarse, desde los pies hacia arriba, convirtiéndose en el mismo polvo y sombra que llenaba la comisaría. Con un último suspiro que sonó a viento entre lápidas, desapareció. Antonio se quedó solo en el sótano, pero ya no estaba solo. Sentía el peso de la comisaría sobre sus hombros, escuchaba los ecos de los gritos pasados como un zumbido constante en sus oídos, y sabía con una certeza absoluta que la puerta ante él ya no conducía a su mundo. El amanecer encontró la comisaría La Concordia tan silenciosa y abandonada como siempre. Un par de agentes del turno diurno llegaron para relevar al guardia nocturno, pero Antonio no estaba en su puesto. Lo buscaron sin mucho entusiasmo. Encontraron la puerta del sótano abierta, algo inusual, y bajaron. No había rastro de él, solo un viejo expediente polvoriento en el suelo, justo en la última grada antes del exterior. Lo recogieron con desdén, a punto de tirarlo, pero una foto se deslizó. La imagen de Antonio, junto a la firma del comandante respetado. Algo les hizo guardarlo. La búsqueda de Antonio Márquez, policía retirado, se archivó en una semana. Desaparición en lugar de trabajo, causas desconocidas. Su esposa recibió la pensión. La vida siguió. Pero en el barrio, los rumores se transformaron. Ya no se hablaba solo del fantasma vengador. Ahora se murmuraba del guardián silencioso. Los vagabundos que a veces se colaban para dormir juraban ver a un hombre mayor, con uniforme de policía de otra época, caminando por los pasillos. No los perseguía, solo los observaba con ojos tristes, y si llevaban algo robado, se lo hacían soltar con solo mirarlos. Una noche, un grupo de jóvenes entró a grabar un video de terror. En la sala de interrogatorios, sus cámaras captaron una figura sentada en una silla, mirando fijamente la pared donde estaba la palabra justicia. Cuando uno de ellos, el hijo de un político conocido por su corrupción, se rió y escupió al suelo, todas sus baterías se agotaron al instante y una voz grave susurró en la oscuridad: «Respeta el lugar de los muertos». Huyeron aterrados. La leyenda creció. Años después, una periodista de investigación, hija del estudiante torturado cuyo caso estaba en el expediente, recibió un paquete anónimo. Contenía copias nítidas de todos los documentos del caso 712, junto con una nota escrita a máquina, sin firma. La verdad fue guardada aquí. Ahora es su turno. La periodista publicó la historia. Fue un escándalo nacional. El comandante retirado, ya muy anciano, fue llevado a juicio. No fue condenado por la vejez, pero su nombre fue borrado de todas las placas, su legado manchado para siempre. Una noche, tras la publicación, la periodista visitó la comisaría abandonada. Quería sentir el lugar. Al entrar en el ala administrativa, encontró la oficina donde Antonio había visto al fantasma por primera vez. Sobre el escritorio polvoriento había un objeto nuevo, la placa de policía de Antonio Márquez, brillante y limpia. Y en la pared, escrita no con sangre, sino con un polvo oscuro que parecía carbón, una nueva frase bajo la palabra justicia. Uno cayó, uno guardó, uno reveló. La cadena se debilita. Esa noche, los vecinos más cercanos juraron haber visto, no una, sino dos figuras en la azotea de la comisaría. Un hombre mayor con uniforme antiguo y otro con un uniforme más moderno, hablando en silencio bajo la luna. Luego, solo quedó una. La comisaría La Concordia sigue en pie, vacía y temida. Pero a veces,
En las noches de enero más frías, si pasas cerca, puedes escuchar no solo pasos, sino también el sonido tenue de una máquina de escribir, como si alguien estuviera redactando un informe interminable. Y en el viento, entre los susurros, algunos aseguran distinguir dos voces, una antigua y grave que pide justicia, y otra más cansada, más reciente, que responde: Pronto.